Ahora unamos las piezas que serían de la conexión respecto a una operación que ocurre en la base de datos. Entonces, de prod se necesita entonces que se haga un método especial, sería public, y aquí hay un problema porque cada vez que uno haga una operación de base de datos va a ocurrir una excepción. Y aquí convenientemente vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que de prod no retorna nada, ¿ya? Pero sin embargo, al agregar un producto, agregar un prod, de aquí recibe un prod p, va a propagar un SQL exception y se tiene que importar Java SQL exception e importar entidad prod, y eso va a ser un agregar. Para poder agregar necesito una conexión, entonces aquí es conexión c igual new conexión, y eventualmente, aunque de manera poco segura, porque se tiene que hacer de otra manera, pero para que ustedes lo vean más evidente, vamos a dejar acá directamente la conexión. O sea, aquí es c punto, y uno va diciendo, podría decir set primero, que sería el proveedor, y el proveedor es MySQL. c.set, después viene la IP, que colocaríamos localhost. c.set puerto sería el 3306, y c.set base de datos sería bdprod. Ahora, si se fijan, esta forma hay que colocar todo manualmente. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué no hacer eso mismo en el constructor por parámetro? Para no estar haciendo muchas líneas. Podríamos perfectamente, en vez de escribir todo esto, en la misma parte donde dice conexión, ocupar esta misma nomenclatura. Primero, string proveedor bd, MySQL, IP, localhost, puerto 3306, base de datos, bdprod, usuario, root, password, nada. Y tenemos entonces la conexión. Luego, teniendo la conexión, hay que crear una instrucción. Sería statement, st, es igual a c.create statement. Ahora, pero ojo, no hemos obtenido la conexión. Simplemente aquí es la clase conexión. Entonces aquí es connection con es igual a obtener conexión. Y importamos entonces el Java SQL connection. Entonces sería con.create statement. Y el statement también tiene que ser importado. Luego hay que tener un SQL para la operación que queremos hacer. String SQL. Y ahí colocamos la operación que sería insert into prod, que justamente como se declaró, prod code non-val. Prod code non-val, que son los campos que vamos a utilizar. Values. ¿Qué valores va a adquirir? Dado que code es un string, hay que colocar comillas simples. Y dentro de estas comillas simples hay que concatenar. Entonces, doble comillas. Y luego más. Y dentro de esto va a quedar entonces p.getCode. Luego se sigue concatenando. Viene una coma. Y viene ahora el nombre. Entonces, doble comillas simples.
doble comillas, los respectivos más, y se agrega entonces p.getNombre. Después de esa comilla simple viene otra coma, y se tiene que agregar ahora el valor, que el valor es un número, por lo tanto no necesita de comillas simples. Entonces simplemente sería otros doble comillas, más, y se coloca p.getVal, que es el valor. Y dado que es el último valor, entonces queda cierre paréntesis, que viene del values, y luego punto y coma. Entonces ahí tenemos una forma de hacer el insert into prod con los respectivos valores ingresados manualmente. Luego de esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya que tenemos todos los valores, el getCode, getNom y getVal, entonces ahora podemos ejecutar. Sería int result es igual a st.executeUpdate con el respectivo SQL que hemos formado a partir de la concatenación del producto y del SQL. Dependiendo del resultado, eso lo podrían retornar. Pero aquí simplemente lo ejecuta, te da un resultado, y luego, si lo pudo hacer bien, no va a arrojar una excepción. ¿Ya? Después vamos a ver qué podemos hacer con este resultado. Por ahora simplemente se ejecutó. Y podríamos comprobar si efectivamente funciona. Ahora que tenemos un servicio de datos, vamos a integrarlo a la capa de negocio. Este de prod tiene agregar producto. Vamos a ese producto que es de el servicio, pero de la capa de negocio, y hacemos lo siguiente. Decimos que para poder agregar un producto necesito de un servicio de datos. Pero resulta que el proyecto que es prod.negocio no tiene importado el jar de datos. Entonces hay que hacer dentro de libraries, colocar add jar folder. Y dentro de este add jar folder hay que ir al otro proyecto, que sería el de prod.dato. Y fíjense que prod.dato no tiene la carpeta dist. Esto ocurre porque nunca se ha compilado. Entonces cancelamos y vamos al proyecto prod.dato y ponemos clean and build. Y nótese, aquí hay un error puesto de adrede. Dentro de las libraries debería estar el driver de MySQL y no está. Esto es para que arroje un error. Nosotros vamos a tener que corregirlo. Entonces, ahora sí efectivamente hizo un clean and build y el output que generó es que se hizo un jar en c2.users, AVBanco Documents, NetBeans Projects, prod.dato, this prod.dato.jar. Está el archivo compilado. Entonces ahora, desde el proyecto prod negocios, se puede ir a libraries y hacer add jar folder. Y dentro de este add jar folder, uno cambia de carpeta hacia el proyecto que es de datos, prod.dato, a dist, y uno puede importar prod.dato.jar. Y uno le hace abrir. Ahora significa que el proyecto de negocio tiene la capacidad de ver al tema de los datos. Entonces ahora efectivamente uno puede hacer un de producto de prod es igual a new de producto, que es de datos. Ahora, de producto era de prod, es más cortito. De prod, entonces uno tiene la capacidad de crearlo. Bien. Ahora, lo siguiente. Uno igual, dentro de la importación, uno puede colocar import, lo que sería servicio.deprod. Lo podría hacer. Pero como tienen el mismo package, entonces no se complican. ¿Ya? Luego
hay que hacer el traspaso. Tenemos una entidad de negocio, hay que pasar a una entidad de datos. Entonces aquí es prod, p igual new, vamos a poner p dato, igual new prod. Y luego aquí se importa entidad prod. Entonces tenemos prod pdato igual new prod. Y se le pasan los datos. pdato.setCode, le vamos a pasar p.getCódigo. pdato.setNombre, se le va a pasar p.getNombre. Y pdato.setVal se le pasa p.getValor. Y ahí creamos todo el objeto que es de dato. Y se le pasa entonces a otra cosa más, que sería deprod.agregar producto, se le pasa este pdato. Pero resulta que el agregar producto tiene una cualidad. El agregar producto propaga una excepción. Entonces aquí dice add throw clause for Java SQL exception o la captura. Aquí vamos a decir surround statement with try catch. Y luego, si lo logra hacer bien, entonces hace return true. Si lo logra hacer mal, return false. Y este se pierde porque ya están los dos return en un try catch. O sea, se evalúan todas las posibilidades. Luego de esto, entonces, ahora podemos probar si efectivamente las capas están integradas y ver si es que las dependencias que se han generado entre las importaciones de los jars son suficientes. Entonces, ¿dónde se puede comprobar? Hay que primero compilar todo, clean and build, desde el más último sería el dato. Después compilar negocio. Y después compilar la presentación. Y ahí tienen todos los cambios reflejados. Entre ellos ya saben que los códigos han cambiado. Entonces desde de producto voy a hacer clic en Run File. Y aquí está la ventana. Código voy a colocar 1. Nombre A. Valor 1. Ingresar, que es el único método que está. Y dice Java Clang no class that found error. Servicio de producto. Y este es un problema. La capa de presentación, si bien llama a la capa de negocios, cuando llama a la capa de negocios no entiende qué es lo que es un deprod. Porque la capa de presentación también debe tener la importación del dato. También debe conocer la definición de clases. Por lo tanto, en la capa de presentación vamos a colocar dentro de libraries new add jar folder y colocamos también prod dato. Y ejecutamos nuevamente run file y colocar 1A1 ingresar y dice error al ingresar. Si bien ahora conoce todas las clases, igual tiene un error porque lo pusimos de adrede. No tiene el MySQL connection. Pero ¿cómo uno podría averiguar si efectivamente tiene el error? Para eso uno tiene que hacer un debugging. ¿Cómo se hace un debugging? Uno coloca dónde posiblemente se puede haber caído. Si se fijan, acá dice error al ingresar. Significa que la variable éxito fue false. Entonces veamos acá, apretamos clic dentro de la línea de código y se va a colocar en rojo. Eso significa que va a detenerse el código justo ahí para poder analizarlo. Entonces, ¿cómo se hace para que ejecute paso a paso? Uno llega y va hacia mantenedor, donde dice ventana producto, aprieta clic derecho y dice debug file. Y al hacer debug file, se crean todos los archivos para que se pueda uno hacer paso a paso la ejecución de código.
aquí uno coloca 1A1 ingresar. Y fíjense que el código se detuvo justo ahí. ¿Cómo uno se mete al método agregar producto? Lo que debe hacer es apretar F7. Al hacer F7 se metió efectivamente a la clase ese producto del proyecto negocio. Y uno puede ejecutar. Desde aquí entonces se puede hacer la ejecución. Dice dprod, new dprod. Veamos si funciona. F8, ningún problema. Crear el producto, ningún problema. Cambiar pedato por el tema del traspaso de la capa de negocio o de la entidad de negocio traspasado a la entidad de datos. Entonces aquí F8, F8, F8 lo hace perfectamente. Y aquí otro método crítico. Dprod.agregar prod. Le voy a apretar acá F7 para meterme al método. F7 y se metió entonces al método de datos, que es agregar producto, que está dentro del proyecto datos, que son capas distintas. Luego se ejecuta la conexión. Y aquí se coloca obtener conexión. Dentro de lo que es obtener conexión, apretamos F8 y nos damos cuenta que ahí saltó. O sea, ocurrió un SQL exception al hacer la conexión. Ahora, el SQL exception, ¿qué es lo que dice? Dice java.sql exception no suitable driver found for JDBC MySQL. Ahí queda clarito. Lo que falta es el driver. No se ha importado el jar en la capa de datos de MySQL JDBC driver. ¿Ya? Ahora, veamos si esto funciona. Si agregamos el driver. Porque también puede ser de que se tenga que agregar a la capa de presentación. Primero coloquemos en la capa de datos. O sea, proyectos, dato, dentro de datos, libraries, add library. Y se coloca entonces el MySQL JDBC driver. Se agregó. Y luego nuevamente, desde la capa de presentación, compilando todo, compilando datos, luego compilar negocio y luego compilar presentación. Entonces, veamos si efectivamente cambió eso. Ventana producto, run file. Nuevamente, 1A1, ingresar. Error al ingresar. Nótese, aunque se colocó en la capa de datos, igualmente tiene un problema. Veamos si esto se soluciona agregando el driver a la presentación. Libraries, add library, MySQL JDBC driver, add library. Y luego, al hacer eso, ejecutamos nuevamente run file 1A1, ingresar. Y dice producto ingresado. No le creamos, veamos si es que funciona. Entonces, servicios. En vez de prod, execute command. Y sería select asterisco from prod. Punto y coma. Ejecutamos esto, run selection. Y vemos que efectivamente está code 1, nom a, val 1.